Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas, una nueva edición de Ciencias del Deporte y en este caso hoy tenemos una charla muy interesante. Espacios cerrados, espacios abiertos, gimnasios, no gimnasios, dónde hacer actividad física, cuál es la realidad, cómo es el escenario que viene, qué va a pasar con cada uno de nosotros con este tipo de actividad, si una actividad va a funcionar mejor que otra. Y ahí saludamos a Formosa Fútbol, que ya se está sumando, y Mercado Fitness, que ya está con Guillermo Vélez, con quien vamos a charlar justamente de este tema mientras vamos dando pie a que se sume la gente. Así que empezamos ya, ahí estamos mandando la invitación y vamos a arrancar con Guillermo para ver cómo está y cómo lo trata. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, súper. Acá terminando una semana larga. Larga, larga porque hay muchas actividades. Vos, además de la parte de gimnasio, ¿cuáles son otras de las actividades que tenés en el día a día con la cuarentena? ¿Qué te cambió? Eh, bueno, empecé hace... Yo vivo en Lobos, provincia de Buenos Aires, Ujú. y tengo una escuela de judo. Y hace 3 semanas Lobos entró en fase 5 y entonces autorizaron la vuelta a las actividades. Habíamos empezado durante todo el tiempo que estuvimos sin clases, con el dojo cerrado, estuvimos dando clases de judo por WhatsApp, lo cual te podrás imaginar que es bastante Complejo. complicado. ¿Cómo hacen para Pero, hacerte una llave, no? pero bueno, lo hicimos. Y bueno, y desde esta semana, este lunes arrancamos ya en el dojo, así que obviamente o sea, es un judo sin contacto, eh, lo que en boxeo, lo más parecido a lo que en boxeo sería sombra, ¿no? Trabajar solos, trabajamos sin contacto, a distancia y solos. Eh, ¿Cómo, cómo te condicionó en los cuidados? Antes de meternos en lo específico de la actividad, ¿cómo te condicionó en los cuidados el retorno de la actividad? Mucho, mucho. Bueno, primero, como te decía, separamos la superficie de práctica que se llama tatami en espacios de 3 por 3. O sea, cada uno de los chicos tiene 3 metros cuadrados, perdón, 9 metros cuadrados. Eh, y bueno, cuando entran tienen que higienizarse los pies, alcohol en las manos, firmar una declaración jurada, firmar una planilla de asistencia. Y antes y después de las clases pasamos el amonio cuaternario al tatami. Y bueno, y no tenemos contacto. O sea, la clase se hace muy parecido a lo que hacíamos por WhatsApp. De hecho, hay chicos que siguen tomando la clase por WhatsApp porque deciden no venir al dojo, así que ponemos el teléfono ahí conectado y siempre hay dos o tres haciendo la clase de manera remota. ¿Crees Y bueno, que estas herramientas te van a cambiar? O sea, esto que te pasó ahora, nunca antes de la pandemia y de este aislamiento, nunca hubieses imaginado que ibas a aceptar poner un teléfono y darle una clase a alguien con un teléfono pero por adentro del una tatami. cuestión pero por una cuestión de estrechez mental, más que nada. O sea, no se me ocurrió, no es porque estuviera en contra de mis principios, ni mucho menos. De hecho, yo estuve viviendo este año 2 meses afuera y el dojo quedó a cargo de otros instructores y a mí no se me ocurrió nunca decir, bueno, che, doy una clase por lo menos para verles la cara y que nos veamos. No se me ocurrió. Y yo creo que no hay vuelta atrás en esto, ni para, ni para nosotros, ni para nadie. O sea, para nadie. De hecho, ahora nosotros en 2 semanas hacemos eh, un, un evento que en realidad hacemos un esfuerzo grande para que la gente no lo identifique con un evento porque es toda una semana. Entonces hablamos de una experiencia virtual de aprendizaje y de inspiración, en la que nosotros nos dedicamos, eh, respondiendo ahí tu pregunta original, yo estoy el 99% del día, cuando no estoy en judo o con la familia, estoy dedicado a gimnasios, así hace 20 años. Soy periodista
y soy editor de Mercado Fitness desde el 2002. De su creación. Desde su creación, de hecho, o sea, soy uno de los cofundadores. Sí, sí, por eso. Eh, y así que mi día es gimnasios y el motivo por el cual esta semana fue intensa, sumado a las clases de judo, que en realidad es como un escape, ¿no? O sea, no es algo que te voy a decir que me suma estrés, ni mucho menos. Eh, Fue una semana de mucho movimiento en el mercado, de muchísimas noticias, de muchas cosas en general buenas y algunas pocas malas para el sector, pero mucha movida, mucha prensa, muchas notas, pero bueno, haciendo lo que nos gusta. Antes de meternos en lo específico de gimnasios, que esa era la idea de la charla, vos, con la experiencia vivida en el tatami y este cambio, me imagino que te debe haber abierto también una opción de análisis sobre qué pasaría con un gimnasio, conociendo los gimnasios, habiéndolo transitado desde hace tiempo. ¿Cómo esta experiencia que tuviste en tu, digamos, llamándolo emprendimiento, en tu Sí. espacio, ¿cómo ves que eso te puede servir como análisis para lo que va a pasar? Porque los gimnasios, digamos que es uno de los escenarios más conflictivos en cuanto a lo que alrededor del mundo ha pasado en torno al gimnasio. No, no está muy claro el por qué, pero sí no cabe duda que quedaron en el centro del análisis. Sí. Bueno, son dos cosas, dos aspectos distintos. Uno tiene que ver con este acortamiento de la brecha tecnológica, ¿no? Y todos los prejuicios que por ahí podíamos tener respecto... No, la verdad es que no en lo personal, porque yo no los tenía, o sea, era solamente una cuestión de no haberlo visto, ¿no? O sea, no es que decía, no, no se puede, no, es imposible o no está mal. Esto de dar una clase de ejercicio físico, o en este caso una clase técnica de artes marciales, a través de una pantalla. Es absolutamente posible. Quizás no sea la mejor de las experiencias, pero es mejor que nada. O sea, es lo que nos permitió estar en contacto. Y yo creo que, además de haberlo confirmado y haberlo confirmado con una disciplina que seguramente es mucho más desafiante que dar una clase de baile, porque es una disciplina en la que se hace de a dos y, y con contacto físico pleno todo el tiempo, y la hicimos de a uno y sin contacto. Eh, Me parece que los entrenadores en general pudieron comprobar, o sea, me refiero en este caso a los técnicos, ¿no? A los profes, entrenadores personales, los instructores de fitness, pudieron confirmar que la tecnología puede ser un aliado, y un aliado que potencia sus posibilidades de acompañar a sus clientes, a sus usuarios, a sus alumnos en todo momento y en cualquier lugar, y en realidad la calidad del servicio o producto que entregues tiene más que ver con el profesional que está del otro lado que con el hecho de que estés presente, físicamente presente, porque en realidad estás presente. O sea, yo estoy aquí presente con vos, no soy un holograma, estamos los dos presentes compartiendo una experiencia a través de una pantalla. Es un nuevo tipo de experiencia que nos permite un montón de posibilidades que de otra manera no tendríamos, solamente no es físicamente presencial, no es una experiencia del mundo analógico, es una experiencia del mundo digital, pero eso no la hace menos presente, es tan humana como nosotros dos que estamos siendo parte de esta experiencia. Eso desde Eh, lo... Ahora, con esto que te referías y te metiste, antes de entrar en el gimnasio, te metiste en el profesional, ¿cómo impactó vos que tenés tanto circuito dentro de lo que es los personal trainer, lo que es gimnasio, cómo impactó la pandemia? Si se mensuró en algún lugar y de alguna forma el impacto de la pandemia en el profesional del deporte y la No, actividad física? nosotros, la verdad es que es una deuda. eh, digamos, nuestro público objetivo, el grueso de nuestra comunidad está formada por los emprendedores, o sea, por los propietarios de los emprendimientos, de los estudios de pilates, de los natatorios, de los gimnasios, de los clubes, y no por los técnicos. Obviamente, como el 80% de esos emprendimientos son emprendimientos chicos, estamos hablando de, por lo menos, por ejemplo, un tercio de los gimnasios del país tienen menos de 200 metros cuadrados.
¿entendés? Y todos los demás se dividen en 400, o sea, hasta 400 metros cuadrados, hasta 600 metros cuadrados. Estamos hablando de lugares muy chicos, o sea, estamos hablando en general de autoempleos, de un profe, de un entrenador, de alguien que viene del mundo de los deportes, en general. Después ya, o sea, obviamente el perfil de los emprendedores que fue entrando al sector en los últimos años fue cambiando, pero históricamente y todavía mayoritariamente es ese. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que normalmente el emprendedor también es técnico, o sea, el dueño también da clases, el dueño también entrena. De hecho, hoy en día que tienen restricciones respecto de la cantidad de gente que pueden tener, en la mayoría de los casos son los mismos dueños los que están haciendo de recepcionista, de profesor y de todo, porque si pusieran recepcionista, si pusieran entrenador, No le pierden cerrarían los números. claro, pierden cupo de clientes también, ¿entendés? O sea, porque en la sala, en muchos lugares, puede haber, independientemente de la cantidad de metros que tengas, hasta 10 personas. Y eso incluye, hoy me preguntaban, bueno, ¿y cuál es o sea, qué dicen los protocolos respecto de los entrenadores personales? Bueno, un entrenador personal ocupa un espacio. O sea, no es que el protocolo dice 10 clientes y después vos ponés la cantidad de entrenadores que puedas o quieras. O sea, un entrenador, el dueño tiene que decir, bueno, a ver, el espacio de un cliente, ¿lo ocupa un entrenador personal o no? ¿Entendés? Eh, pero nosotros no te puedo dar números respecto del impacto, pero sí te puedo decir que la pasaron muy mal. O sea, como regla general, ¿no? La pasaron mal porque la nuestra es una industria muy informal, en la que, digamos, eh, la mayoría de los trabajadores de nuestro sector, de los profes que trabajan en la industria, no están en blanco, están bajo alguna forma de relación, de prestación de servicios, contrato, monotributista y demás, pero digamos que se quedaron en bolas. O sea, obviamente, en muchísimos casos los gimnasios hicieron esfuerzos eh, por seguir bancándolos, bancar una parte. Muy pocos fueron los que, digamos, tenían las condiciones como para acceder a una ATP y que el Estado los auxiliara en el pago de esos salarios, porque de nuevo no están en blanco. Eh, Como regla general, te digo, ¿no? Obviamente, Ujú. cuando vos te referís a por ahí las empresas más grandes y demás, la realidad es un poco diferente. Pero ¿Y con ahora respecto. cómo salen? O sea, en este contexto, ahora la gran mayoría de esos tipos de gimnasios son gimnasios que están, digamos, en ciudades de menos de una cierta cantidad de habitantes. Me imagino que en las grandes metrópolis, donde están los grandes emprendimientos, eso se da menos, o me equivoco, refiriéndome a eso. Tal vez en la periferia, pero en Capital Federal me imagino que los gimnasios pequeños son pocos o son muchos, o realmente Son son muchos, representativos. no, son muchos. A ver, obviamente, digamos, la ocupación de un gimnasio o la capacidad operativa de un gimnasio está dada por su superficie. O sea, obviamente depende también del tipo de disciplina que dictes, pero lo que dictamina cuánta gente puede entrar en el gimnasio, o sea, cuánta gente puede llegar a meter en el gimnasio, es el tamaño del gimnasio. ¿Está? Eh, entonces, en ubicaciones, en unidades de cadenas, como pueden ser las dos más grandes, bueno, ahora son poco más de dos, pero las cadenas más grandes que hay en Capital, que estamos hablando de 2.500, 3.000 metros cuadrados, estás hablando de gimnasios que tienen entre 4 y 6.000 socios, o tenían hasta marzo de este año, ¿no? Eh, Ahora, el grueso de los gimnasios en Capital Federal tienen menos de 400 metros cuadrados. O sea que, en el mejor de los casos, los gimnasios que andan muy bien, estamos hablando de un modelo tradicional, ¿no? Obviamente, si es un gimnasio orientado a fitness grupal, puede tener más gente por metro cuadrado. Si es un gimnasio de precio alto, tiene menos gente por metro cuadrado. Pero un gimnasio de 400 metros, más o menos, puede tener 400 socios. ¿Entendés? Entonces, bueno, Ujú. para igualarla, entonces cuando una unidad o un gimnasio de cadena con 2.500, 3.000 metros mete 4.000 personas, vos necesitas 10 gimnasios de barrio para igualar la cantidad de socios.
más o menos. ¿Se entiende pero es una Sí. industria atomizada en la que predominan los gimnasios chicos, en todos lados, aún en capital. Y en ese contexto, digamos, este golpe abrupto a las finanzas impacta distinto entre grandes y chicos y además teniendo en cuenta los gastos que se estiman tener extra de equipo de protección personal, alcohol en gel, protocolo de higiene, sanitización, Eso, mira, con todo ese combo, los más pequeños terminan siendo los más desfavorecidos como pasa en otras economías. no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con que realmente, o sea, con que generalmente los más chicos también tienen emprendimientos desde el punto de vista comercial más improvisados y están menos preparados desde el punto de vista de la gestión. Entonces no tenían capacidad financiera para, bueno, obviamente nadie tiene capacidad financiera para estar 5 o 6 meses cerrados, pero no tenían capacidad financiera para estar 2 meses cerrados. ¿Está? Que normalmente, digamos, lo que te sugiere cualquier especialista es que vos tenés que tener guardado abajo el colchón mínimamente 2 meses de operación por cualquier cosa, y ninguno, nadie tenía esa, o muy pocos tenían eso contemplado. Y entonces eso no tiene que ver con el tamaño de o sea, hay gimnasios de 200 metros cuadrados súper profesionales y que pudieron enfrentar este momento de una manera muy distinta a la mayoría de 200, 300 metros cuadrados que, que están muy enfocados en el aspecto y pueden ser muy profesionales desde el punto de vista técnico, en la entrega del servicio, en cuanto a la preparación física, el acondicionamiento de las personas, pero no dejan de ser empresas de servicio eh, y que necesitan conocimientos en gestión, ¿entendés? Entonces, Ujú. normalmente las empresas más grandes tienen una gestión más profesional y entonces encararon de una forma distinta el momento, pero en ese sentido hay como un prejuicio de que, no sé, o sea, las grandes cadenas aguantan mejor porque son grandes. En realidad, las grandes cadenas tienen problemas más grandes, tienen más alquileres, alquileres más caros, más empleados. Las grandes empresas tienen problemas más grandes y más. O sea, pero supieron encarar y supieron capear el momento. Obviamente tienen una espalda financiera distinta también, pero tiene que ver más con el profesionalismo en la gestión que con el tamaño. Sí, ahí Eli Bustos habla sobre que en toda crisis la industria tiende a concentrarse y bueno, por eso te preguntaba eso. Yo no tenía tan claro que en Capital Federal fueran tan representativos, por ejemplo, en las grandes urbes fueran tan representativos los pequeños negocios. Pero teniendo en cuenta esto que decís y su representatividad, ¿cambia mucho? ¿Hubo mucha fricción en torno a qué momento abrir los gimnasios? Vos como periodista también estás informado bastante de lo que ha pasado en otros países que han abierto varias actividades y los gimnasios lo dejaron para lo último. Y también estás, me imagino, informado sobre algunos ciertos papers que estuvieron circulando, principalmente uno noruego, sobre que el contagio dentro de los espacios cerrados de gimnasio no era tan representativo como se lo quería hacer ver. ¿Cuál es primero tu opinión personal sobre la situación actual en el mundo y después venimos a la Argentina sobre el contexto? Eh, la lectura que hicieron sobre nuestra industria fue muy parecida en todo el mundo y fue errada en todo el mundo, y yo creo que hay una gran cuota de responsabilidad de nuestro lado. O sea, como sector, eh, me parece que tenemos una deuda hacia adentro eh, por haber puesto demasiado énfasis en otros atributos de la industria, en lugar de haberlo hecho en la contribución que hacemos a la salud de la gente, a la salud preventiva. Eh, hemos, nos hemos dejado deslumbrar por las luces del show y de la tecnología y del entretenimiento, y si bien todos esos son componentes importantes,
el objetivo que perseguimos normalmente con la mayoría de la gente no es el rendimiento deportivo, es mejorar la calidad de vida. La gente viene a bajar de peso, la gente viene a recuperarse una lesión, la gente viene a poder levantar a un nieto del suelo y que no le duele la espalda. Ese es el motivo por el cual la mayoría de los usuarios se acercan a gimnasios. Pero si vos ves el estereotipo de usuario de gimnasio que como industria usamos en general a nivel mundial en la comunicación, hasta este momento yo creo y espero que cambie, muestra otra cosa. Muestra el CrossFit. Muestra, bueno, más últimamente, ¿no? Pero muestra gente muy joven, muestra gente muy en muy buena forma física, muestra una parte de lo que somos, pero creo que no muestra lo más importante. Y entonces, bueno, terminamos como industria más asociados a otros servicios vinculados con el entretenimiento, como los cines, como los teatros, o sea, son todos servicios de entretenimiento donde hay un montón de gente una al lado de otra, que es lo que pasaba en los gimnasios. En ese contexto, entre enero y abril de este año se hicieron 2 estudios, uno en Corea y otro en Japón. En Japón, en realidad, se fue 3 meses. Y bueno, y en esos estudios se identificaron gimnasios como clústeres de contagio. Pero claro, cuando vos ves, primero el momento en el que sucedió, eran momentos de pre-pandemia, o sea, no había restricciones todavía de ningún tipo, ni en los gimnasios, ni en las ciudades. La gente estaba viviendo, teniendo una vida casi normal, entonces eran clases con un montón de gente y sin ningún tipo de cuidado en cuanto a la distancia y en cuanto a la higiene y la desinfección de los lugares. Y en función de eso se sacaron conclusiones que tienen que ver con esto de decir, bueno, espacio cerrado, con poca o mala ventilación, personas agitadas, con una respiración pesada, es peligroso. Pero la verdad es que los gimnasios en el entorno actual se parecen muy poco a esos gimnasios en los que se hicieron esos estudios antes del comienzo de la pandemia. El primer estudio de Corea o sea, el caso que citan es del 15 de febrero y los casos en Corea explotan a fines de febrero. Los gimnasios en Corea se cierran alrededor del 20 de marzo, recién, ¿entendés? Entonces, digamos, los estudios que O entiendo sea, que... analizaron un escenario sin lo que serían las medidas de precaución. Y a partir de analizar ese escenario sin la medida de precaución, generaron una decisión, digamos, poco beneficiosa para la industria de los gimnasios. Tal cual. Ahora, yo entiendo esa lectura, pero por el otro lado, ¿cómo puede hacer un gimnasio para adaptarse en esas estructuras, digamos, en esos países de primer mundo, a estos contextos? ¿Simplemente haciendo una reducción de la cantidad de gente y con los equipos de protección personal? Claro, es lo que en la práctica pasó. O sea, es en lo que en la práctica pasó. Les limitan el aforo, les limitan la cantidad de gente con la que pueden trabajar y les piden algún tipo de referencia física en el espacio que les permita mostrarle a la gente que están respetando sus 4, 6, 9 metros cuadrados, 25 metros cuadrados, según el protocolo, y restringiendo algunas actividades, inicialmente las de mayor intensidad, ¿no? Las que te llevan a hiperventilar. Pero, ¿qué es lo que se ve, por ejemplo, ahora? Ayer aprobaron los protocolos, o sea, aprobaron la reapertura de gimnasios en Córdoba a partir del martes que viene. Una de las condiciones es que tienen, bueno, pero ahí va de nuevo. Una de las condiciones es que las clases tienen que ser de baja intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, está bien yoga, está bien pilates, puedes hacer trabajos de musculación, en las cintas te ponen un límite. Te estoy contando de cosas generales que han pasado en el mundo. Pero si vos ves también, por ejemplo, en este estudio de Corea, que en realidad el contagio original se produce en un workshop de capacitación de entrenadores, del que participan 27 entrenadores, y 3 semanas después hay 112 contagios,
producidos por 8 de esos entrenadores en 12 gimnasios. Uno de esos entrenadores contagiados era profe de yoga y pilates. Y en sus clases tenía menos de 8 participantes. No hubo contagios. De ahí entonces la conclusión es, clases de baja intensidad como yoga y pilates son aptas. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, en Córdoba, que acaba de aprobar la reapertura de gimnasios para el martes que viene, los estudios de pilates y de yoga están funcionando con un protocolo específico para yoga y pilates hace 2 meses. ¿Entendés? Pero de nuevo, digamos, el contexto en el que se hicieron los estudios era otro mundo para todos. Y en la práctica, que yo creo que es lo más importante de todo, los hechos prueban que ayer contamos el último caso en San Francisco, Córdoba. Cuando aparecieron casos de COVID-19 en gimnasios, no se produjeron contagios dentro del gimnasio. O sea, se detectó el caso, se activa protocolo, ven la planilla de personas que estuvieron en ese momento, evalúan cuáles son las que tuvieron contacto estrecho, se hisopan, se hace hisopado para todos, no hay contagios. ¿Entendés? 3 veces pasó ya en 2 meses. O sea, ¿somos infalibles? ¿Es imposible un contagio dentro de un gimnasio? No, para nada. Obviamente puede pasar. Ahora, eso no tiene nada que ver con que Tenés más chance en el supermercado que en el gimnasio. Obvio, pero ni hablar. Ni hablar. O sea, y bueno, y ahí, respecto a lo que vos me preguntabas, que vi o que noto, yo esto todo lo venía diciendo hace mucho tiempo, pero trasladando experiencias. Y ahora que empecé con las clases de judo, y digo, tenemos que tener mucha mala suerte para que nos contagiemos acá. O sea, porque el flaco está a 3 metros mío, ¿entendés? No nos acercamos. Y en el momento que nos acercamos, en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría, en el caso de Lobos y en varias ciudades, el uso de barbijo no se exige durante la práctica del ejercicio, por suerte. Se exige durante todo momento, menos en el momento de la práctica. Cuando estás practicando, te lo puedes bajar o sacar. Pero cuando dejamos practicar y nos acercamos para lo que sea, ya estamos con barbijo. ¿Entendés? Cuando está firmando el protocolo, cuando nos estamos lavando las manos, cuando estamos más cerca, ya estamos con barbijo. Pero digo, es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase y en la práctica lo confirmamos. ¿Entendés? O sea, porque todavía no se han detectado contagios traqueados a gimnasios. Hay un par de casos dando vuelta que estamos tratando de lograr definir, o sea, de lograr confirmarlo, a ver si efectivamente los contagios se produjeron dentro del gimnasio, porque de nuevo, repetimos, o sea, no estamos diciendo que los gimnasios son infalibles. Los gimnasios no son islas, o sea, están dentro del continente. Somos parte de la comunidad y de la sociedad. ¿Entendés? Puede pasar, obviamente, pero... Ahora, y con esto que decís, y yo no leí, todo esto que estabas haciendo mención, yo no leí publicaciones argentinas en torno a este análisis, porque no vi que fuese, dentro de esta deuda que decías vos de los gimnasios y de su mensaje sobre salud, creo que también hay una deuda que se mezcla con todo el deporte argentino en general, que es la poca tendencia de generar contenido científicamente tratando de respetando ciertas lógicas de lo que sería una construcción del conocimiento del campo científico, con las falencias que pueda llegar a tener, con el ejercicio que pueda llevar adelante, pero esto que vos estabas haciendo mención, yo por ejemplo no lo leí en ningún lado, ni siquiera en una noticia de diario. Los casos de... Claro, los casos positivos dentro de gimnasios que luego, evaluado a través del ministerio, a través de los controles establecidos por los organismos de salud sanitarios de cada uno de los distritos, pudiese demostrar que esto es así. Relatados los casos de acuerdo a lo que han pasado. Tuvimos este caso en este gimnasio con 8 contactos estrechos, esos 8 contactos estrechos fueron evaluados a las 72 horas, como marca el protocolo, todos hisopado negativo. Autoridades sanitarias que hayan dicho eso, no hay. O
sea, obviamente nosotros nos ocupamos de contar, publicamos notas de prensa y demás, y en cada oportunidad que tengo de salir en los medios lo cuento, pero no... Sí han habido declaraciones y empiezan a haber cada vez más, y yo creo que a medida que pase el tiempo y que haya cada vez más experiencia, de a poco también la comunidad médica, lo estamos viendo ya en Estados Unidos y en España, ¿no? O sea, infectólogos saliendo a decir abiertamente, mirá, no, o sea, no pasa nada, puede pasar, pero las chances son muy bajas. El otro día, un infectólogo conocido no me acuerdo si era Valencia o Murcia, salió a decir, hay más riesgo de contagio en un cumpleaños con tu familia que en un gimnasio. Así, puntual, textualmente, ¿entendés? O sea, que es lógico. ¿Y por qué, y por qué con esas decisiones, aún así, en ciertas comunidades de España, como por ejemplo en Cataluña, abrieron, después retrotrajeron lo de los gimnasios, lo volvieron a cerrar, después lo volvieron a abrir? En el Reino Unido, tanto en Escocia como en Inglaterra, abrieron primero bares y los espacios de esparcimiento para alimentarse que los gimnasios. Sí. ¿Cómo, No tiene o sea, lógica. cómo la industria se paró en esos lados? Mirá, en el caso específico de Barcelona, es uno de los primeros, y eso es otro de los temas que yo creo que todavía estamos tardando demasiado en empezar a ver en nuestros mercados. No Barcelona solo, Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló en contra de la Generalitat y los hizo volver a abrir. O sea, los gimnasios hoy en Cataluña están abiertos por un fallo judicial que le dijo a la autoridad del Estado, de la comunidad, que el fallo era arbitrario. Así que los gimnasios hoy están, o sea, yo creo que pasó también en Arizona. O sea, empiezan a aparecer demandas por parte del Estado con avales médicos hacia las autoridades, ¿entendés? Hacia las administraciones que toman las decisiones. Yo hubiera esperado ver eso aquí antes de lo que creo que eventualmente va a pasar, porque va a pasar, ¿entendés? Van a empezar a aparecer demandas, y van a aparecer demandas después, por los perjuicios económicos que causaron, ¿entendés? Pero me parece que nosotros tenemos que hacer como sector un mea culpa importante, súper importante. O sea, me parece que somos responsables de gran parte del difícil momento que los emprendedores del sector vienen pasando todavía, porque para los que están en Formosa, los que están en el AMBA, todavía están cerrados y nunca abrieron. Y recién, ayer cerraron todos los gimnasios, volvieron a fase 1 de Santiago del Estero, gimnasios de La Banda y Santiago del Estero cerrados. Hay lugares en los que cerraron los gimnasios 3 veces ya. 3 veces. ¿Entendés? O sea, abrís, cerrás, abrís, cerrás, abrís, cerrás. Y obviamente hay hay miedo. O sea, la gente, por un lado vos tienes, o sea, Vos abrís, pero la gente no va, porque la gente sospecha que en ese lugar, al estar encerrado, si no está bien ventilado, si está con mucha intensidad, si está respirando fuerte, y el que está al lado está respirando fuerte y está contagiado, se va a contagiar. Entonces te pasa que por un lado decís, ha pasado también en ciertos países que abrieron y aún así la gente fue en mucho menor medida. Bastante medido. Mirá, el primer tercio vuelve rápido y es lo que llamamos hard users. Los hard users son los que usan normalmente... Los adictos. Los adictos a la musculación. Es tal cual. O sea, y normalmente vuelven los que entrenaban con peso, los que no pudieron reemplazar por teléfono, por WhatsApp, el entrenamiento que hacían en el gimnasio, ¿no? Y estuvieron entrenando con el peso corporal y demás. Pues son los primeros en volver. Y los primeros en volver normalmente, y es un tercio, y en el primer mes ese tercio está clavado, 33-35% clavado, vuelven. Después hay un tercer tercio de personas que no van a volver de ninguna manera, hasta que no haya vacuna, la gente que tiene más miedo, ¿entendés? Y la población de riesgo, que tampoco sería recomendable que vuelva. Sumale que en muchos casos esa población quiere volver,
que en muchos casos la evolución, o sea, hay gente, digamos, con patologías súper complicadas y que dependen mucho del movimiento, y son historias que nos cuentan todo el tiempo los gimnasios, y que están excluidos. No en todos lados, pero sí en la mayoría de las ciudades. Están excluidos. Mayores de 60, mayores de 65 y chicos, niños. Pero cubrir los gastos o no está en el segundo tercio, que es el tercio que vos podés lograr atraer si haces bien las cosas. ¿Entendés? Porque claramente un gimnasio que no cumple con protocolos, un gimnasio que se caga en el distanciamiento, en la higiene y demás, es un lugar peligroso, sin duda. ¿Entendés? O sea, pero como cualquier otro. Nosotros lo que estamos diciendo es que los gimnasios, si respetan las pautas de distanciamiento, como viene haciéndolo la gran mayoría, no todos, la gran mayoría, pueden funcionar tranquilamente y que las chances de un contagio son bajísimas. Y esto está probado en los hechos. ¿Entendés? Entonces, en general, la evaluación que la mayoría de los... Ahora estamos empezando un estudio a nivel local, pero ese estudio ya se hizo a nivel regional, evaluando, o sea, preguntándole a los usuarios que volvieron primero cómo evaluaban las pautas, los cuidados que estaban tomando los gimnasios respecto al distanciamiento, respecto a la disponibilidad de insumos de limpieza, respecto al resto de las personas y el respeto que tienen o no por ese tipo de cuidados. Y en general las evaluaciones son muy buenas, ¿entendés? Porque en cualquier comercio, y esto yo me imagino que no pasa solo en los gimnasios, digamos, el comerciante no quiere enfermarse él, no quiere contagiarse él, no quiere llevar el virus a su familia y no quiere que le cierren el negocio porque ya estuvo cerrado 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses. Entonces va a hacer lo que sea necesario para que acotar el riesgo lo máximo posible. Ese es el motivo por el cual los gimnasios terminan siendo lugares donde las chances de contagio son muy bajas. Porque el dueño está encima, ¿entendés? Porque los entrenadores están encima porque no quieren que los vuelvan a cerrar. Lastimosamente, a pesar de eso, en un montón de lugares los vuelven a cerrar. ¿Entendés? Salen los funcionarios. ¿Cómo es esa realidad dentro de la Argentina? Hoy, si tenés que decir, ¿cuántos gimnasios había en la Argentina pre-pandemia? ¿Cuántos hoy están abiertos? ¿Y cuántos están cerrados y cuántos no van a abrir? ¿Hay un número de eso? Sí, 8.000, 1.000 y 4.000. 8.000 había antes, más o menos, ¿no? O sea, números generales, o sea, redondeando. En el país alrededor de 8.000, hasta ahora cerraron definitivamente, se fundieron, bajaron persianas poco menos de 1.000 y están abiertos más o menos la mitad de los gimnasios que quedan en el país. Ahora, a partir de que Córdoba se pone en marcha en un periodo de una prueba piloto de 14 días, el martes 18, Córdoba es después del AMBA, el segundo mercado más grande del país. ¿Entendés? Entonces, ahora van a quedar los gimnasios del AMBA. Que también ya hay lugares en el AMBA, lo anunció el municipio de 3 de febrero hace 2 días, que están empezando a flexibilizarlo con algunos cuentos medio raros, como que el gimnasio, o sea, puede trabajar con una cantidad de limitaciones, pero solo con personas que tienen prescripción médica de rehabilitación cardíaca o kinesiológica. O sea, van a empezar a revolear los certificados médicos para que vayan al gimnasio, obvio. O sea, y la autoridad y el municipio lo sabe eso. El municipio lo sabe. O sea, digamos. Pero también, si vuelven o no vuelven, o sea, si tienen o no tienen, todos deberíamos tener prescripción obligatoria de actividad física. Obvio. O sea, conceptualmente, toda persona tendría que tener una prescripción de actividad física. Acá porque no está desarrollado el concepto del médico prescribiendo actividad física, pero todo el mundo tendría que tener una prescripción de actividad física con un sello de un médico que dice: hacer actividad física es saludable, hacer actividad física es necesario, es el remedio más eficiente, hacelo. O sea, entonces yo no creo que ningún médico se negaría a decirle, a firmarle un certificado a alguien, decirle, sí, tenés una patología osteomuscular, claro, porque el sedentarismo es una patología, conceptualmente hablando. Así que yo como médico no tendría ningún problema en firmarte un certificado para que vayas a hacer actividad física en un lugar cuidado.
qué necesidad de esa trampa? ¿Entendés? O sea, ¿para qué? ¿Por qué no? Bueno, de ese modo empezaron a funcionar en muchos municipios de la provincia hace ya un par de meses, cuando todavía no tenían el ok de la provincia, pero entonces la recomendación a los gimnasios también fue, miren muchachos, van a funcionar, pero no hagan mucho alarde en redes sociales, no levantemos la perdiz. O sea, era como que estaban abiertos, pero con las persianas bajas, ¿entendés? O sea, y esto es lo que está empezando a pasar hoy en el conurbano. O sea, los gimnasios pueden abrir, es lo que se anunció el 3 de febrero, pero con este cuento de la prescripción médica de rehabilitación. Bueno, eso lo que hace también es un, digamos, es un coto para conseguir de cantidad de gente, porque si vos le tenés que pedir un apto, ya de por sí le estás poniendo una obligación para acceder, con lo cual hay gente que no va a poder conseguir de arranque ese apto y va a demorarse el ingreso. Es como Claro, claro, checaste el embudo. ¿sí? Tal cual, tal cual. Eso es de lo más nuevo. Y después la otra trampa o la otra mentira han sido los protocolos. O sea, sobre todo en Córdoba pasó mucho. O sea, crearon un protocolo de calistenia. O sea, la calistenia es una disciplina específica, es un deporte también, y le llamaron calistenia básicamente a lo que sería un entrenamiento funcional sin elementos, ¿entendés? Y con ese protocolo de calistenia, reabrieron muchos gimnasios en Córdoba, en el interior, hace ya mes y medio. Entonces los gimnasios estaban abiertos con un protocolo de danza, con un protocolo de pilates, con un protocolo de artes marciales, con un protocolo de calistenia. Lo único que no podían hacer era usar las máquinas. ¿Por qué? Porque El contagio sobre superficies. sí, y que tenés, si vos ves las revistas científicas que habrás visto, tenés la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la otra biblioteca, la mitad de la biblioteca dice otra cosa. Dice exactamente lo Sí, contrario. ya está comprobado, absolutamente comprobado, que la forma más frecuente en la cual te contagias y en la forma en la cual la carga viral es mayor es respirando al lado de alguien que está respirando y está enfermo. Esa es la forma Okay. más lógica, es la más habitual, es la que pasa en la gran mayoría de los escenarios, por eso ahora la decisión de cerrar, o, digamos, de prohibir las reuniones sociales, que es una prohibición subjetiva, pero una prohibición al fin es como un mensaje para la gente, para que trate de suprimir eso. Y para ir cerrando, ¿cómo analizás el futuro, Guillermo? ¿Cómo ves que va a ser el futuro de la industria? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué no va a quedar? ¿Qué escenario se vislumbra? ¿Cómo uno podría adaptarse mejor al mundo que viene? El escenario de reapertura es en muchos casos más complejo que el de cierre, porque empezás a pagar por ahí el alquiler que habías negociado pagar a medias o no pagar, vas a tener que empezar a pagarlo. Vendieron a futuro pases para financiarse mientras estuvieron cerrados. Ahora tienen que devolver, o sea, ahora tienen que entregar servicios sin cobrar. O sea, están limitados en la capacidad operativa, no pueden volver a trabajar con la misma cantidad de gente con la que estaban trabajando. El bolsillo pasamos de 30% de pobreza a 50% de pobreza. Digamos, hay una relación directa entre la predisposición de consumo a este tipo de servicios y la renta per cápita. Nosotros, nuestra moneda, o sea, se depreció mucho, nuestro poder adquisitivo junto con la moneda cayó muchísimo, entonces les va a costar actualizar las tarifas lo que necesitarían actualizarlas como para hacer sustentable el negocio. Yo creo que muchos gimnasios más van a cerrar aún logrando abrir. Entonces, me parece que, de nuevo, la supervivencia del más apto, ¿no? Del que se adapte más rápido. Y no tiene que ver con tamaño. O sea, de hecho,
si me preguntás a mí, preferiría tener un espacio de 200, 300 metros cuadrados, como para tener, no sé, una capacidad para reaccionar y girar y tomar decisiones más rápido y sin consultar demasiado, pero definitivamente van a tener que reconvertirse. Definitivamente los que intenten volver a hacer lo mismo que estaban haciendo hasta marzo la van a pasar mal. La van a pasar mal porque el negocio no es el mismo, porque el consumidor no es el mismo, y entonces nuestro gimnasio no puede ser el mismo. Y el que llegue con un gimnasio modelo pre-pandemia va a perder la carrera. Para cerrar, ¿qué aprovechaste, qué viste, qué leíste en esta etapa de pandemia, en estos 3 meses hasta que se recuperó la actividad? Que vos digas, esto es algo para compartir, esto es algo para leer, esto es algo para ver, un documental, un libro, una publicación, lo que sea. Dar para recibir, dar y recibir. Dar y recibir es un libro. ¿Qué es? Es un libro. Ahora ahí no va a salir el ¿Quién es el autor? Te lo debo, te lo paso en un rato. Cuando subamos la cosa, ponelo ahí abajo. Dale, lo tengo acá. Está por acá. Yo, todas las charlas que doy se dedican a esto de la construcción de vínculos, de relaciones. Y una de las estrategias más efectivas en el trabajo de construcción de vínculos es la generosidad. Y este chico, que es un psicólogo social, hizo un estudio en el cual confirma que él divide en el análisis que hace conductual de la gente que estudia, él los divide en givers, que son los que dan, en takers, que son los que toman, y en los ecualizadores, que son los que dan para recibir. O sea, si te doy, espero recibir, si te doy, espero recibir. Y después analiza grupos de vendedores, grupos de médicos, y no me acuerdo qué otro grupo, para ver cuáles, o sea, en qué características, qué perfil tienen los más exitosos. Y se encuentra con que los que más fracasan son los givers, son los que más dan, pero también los que más éxito tienen son los que más dan. Y en realidad, y explica el por qué cree que los que más dan fracasan, y tiene que ver con gestionar el dar, ¿no? O sea, gestionar cómo dar, o sea, cómo dar de una manera inteligente que te permita a la vez ocuparte de vos, ¿no? Ocuparte de hacer tus cosas, ocuparte de ese libro fantástico. Y un otro que es como fundacional de toda esta escuela de relaciones, de networking, se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, ¿no? Sí, ese es viejísimo. Dale Carnegie, sí. Es un libro de 1930, y bueno, y en realidad todo sale de ahí, todo sale de ahí. A mí me gusta mucho. Nunca comas solo, es otro libro que siempre recomiendo. Nunca comas solo, ese es otro. Que recién lo vi por ahí no lo leí. al profe González Guedes, lo vi entrar Sí, ahí. varias personas nos han saludado y han participado. Y ahí Le Club Jim, que hablaba sobre también el hecho del arranque, pero sí, mucha gente presente. Y bueno, en esto de dar y recibir, la verdad que te agradezco lo que nos diste, porque personalmente fue una gran charla y un aprendizaje. Hacía tiempo que te quería charlar con vos, terminé contactando a un amigo en común, a Claudio Di Stefano, para que me hiciera de nexo, porque me interesaba, te vi en algunas entrevistas, te vi en algunas charlas y me interesaba mucho tu perfil, porque además conocías la dinámica y iba a salir esto, ¿no? Esto es un ciclo de charlas de ciencia del deporte de distintos lados, y la verdad que la charla estuvo buenísima, me encantó porque te da un panorama completo. Yo tenía
te digo que salgo de la charla con un preconcepto menos en algunas facetas. En cuanto a la... Yo de por sí me guiaba por el protocolo más británico, porque lo leí, porque vi las vueltas de la actividad de los británicos, porque creo que en ese sentido han sido mucho más cautelosas y han sido teniendo en cuenta el problema que tenían, porque fueron el país de Europa más problematizado. Entonces, para nuestra sociedad eran unos protocolos buenos, pero de acuerdo a lo que charlé con vos, me quedo con la idea de seguir buscando info y además me imagino que después cuando te pido por favor, cuando subamos la charla, que pases alguno de esos links sobre esas cosas Ahora para te leer. mando, ahora te paso un par de videos para que veas que ahí está, tenés para entretenerte. Bueno, Guillermo, ha sido un placer, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo y muchos Gracias. éxitos con lo que viene, con el retorno en el tatami y con el retorno a la actividad de mercado fitness. Gracias. A disposición para lo que necesites. Cuídate. Igualmente, estamos en contacto. Estamos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Sirvió muchísimo para aprender y para entender cosas de lo que pasa. Te mando un saludo, Leo Martens, amigo del fútbol y de Nueva Chicago. Y bueno, estamos en contacto. Ya saben, nos mantenemos ligados ahí por @Juan Herbella y los vivos de Instagram de Ciencia del Deporte. Cuídense, tengan un buen fin de semana.